Hola a todos. El 10% de la población sufre enfermedad renal crónica. El volumen de pacientes que necesitan una terapia renal sustitutiva ha aumentado un 30% en los últimos años. Son ya en España 65.000 personas. Hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante, sea cual sea el tratamiento elegido, condiciona de una manera u otra la vida del paciente y de forma especial su vida laboral. ¿Cómo se concilia un empleo con una cita de varias horas 3 veces a la semana? ¿Es el trasplante la solución definitiva para retomar una vida activa en las mismas condiciones previas a la enfermedad? Lo vemos en Diagnóstico con Juan Carlos Julián Mauro, director general de la Federación Nacional de Alcer, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón. Por un lado, les estamos negando el sustento que han tenido cuando estaban en diálisis, la pensión por incapacidad laboral, y por otro lado le estamos limitando sus posibilidades de empleo, estamos diciendo que tiene que volver al mercado, pero no le damos esa herramienta que permite, luchar, si me permiten la expresión, contra la población normal, ¿no?, que es el certificado de discapacidad. Unas noticias de actualidad y comenzamos. El Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha conseguido sustituir una prótesis cardíaca mediante un cateterismo, es decir, sin necesidad de practicar una intervención quirúrgica a corazón abierto. Ha sido en un paciente de estenosis aórtica, un estrechamiento de la salida del ventrículo izquierdo del corazón con muy mal pronóstico. Lo que hemos hecho exactamente ha sido pasar a través de esos discos, romperlos, atrapar los fragmentos con un filtro y inmediatamente, en pocos segundos, avanzar una prótesis transcatéter para ponerla en el marco de la prótesis mecánica. Lo más importante es que damos una solución a un tipo de pacientes cuya solución ahora no existía o era de altísimo riesgo. Un hito mundial por el que ya se han interesado otros centros asistenciales españoles, vinculado a un proyecto investigador en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley del medicamento que permitirá, entre otras cosas, que los enfermeros y fisioterapeutas puedan prescribir ciertos fármacos en sus ámbitos de competencia. Esta reforma tiene 3 objetivos que son fundamentales, que son modernizar el ecosistema de los medicamentos y adaptarlos al siglo XXI, incorporar todas aquellas lecciones que nos dejó la pandemia en lo que a autonomía estratégica y reservas estratégicas se refiere, y mirar al futuro no solamente de las necesidades de los pacientes, sino también asegurando la sostenibilidad propia de nuestro sistema sanitario. La norma busca ahorrar costes, agilizar el acceso a nuevos tratamientos y evitar problemas de suministro. Sanidad prevé que la nueva ley ahorre al sistema público 1.300 millones de euros al año. Las personas que quieran dejar de fumar tienen disponible una nueva herramienta, un tratamiento que reduce la absorción de la nicotina por parte del cerebro, concretamente a través de los receptores que liberan dopamina y, por lo tanto, responsables de los efectos de recompensa y refuerzo positivo. Reduce el deseo de fumar y el placer asociado a la nicotina. Es vareniclina, desarrollado por Pfizer, de vuelta al mercado. Un 10%. Es el grado de discapacidad que el actual baremo de evaluación de limitaciones en la actividad otorga a las personas que han recibido un trasplante renal. Según la legislación española, no se considera discapacidad. Es algo que no ocurría con el anterior cálculo, cuando los trasplantados de riñón recibían una valoración del 33%. En la práctica, esto supone no tener derecho al subsidio que sí recibían mientras estaban en diálisis, ni tampoco, y es lo que reclama el colectivo, a las medidas de discriminación positiva que les favorecen para acceder al mercado laboral. ¿Supone un trasplante renal la imposibilidad de trabajar? Ciertas limitaciones sí, pero imposibilidad no. En la teoría, porque en la práctica lo cierto es que las cargas médicas que aún supone un trasplante, la edad media de estos pacientes y la desconexión con el mercado productivo que a veces supone la diálisis complica mucho la reincorporación laboral de estas personas. Es la problemática que nos explica Juan Carlos Julián Mauro, el director de la Federación de Asociaciones Alcer. Un 10% de la población sufre enfermedad renal crónica. ¿Qué supone este diagnóstico? ¿Cómo afecta a la calidad de vida?
Bueno, pues es un impacto muy importante a nivel emocional, económico y social. Y supone mucho porque supone crear tus expectativas de futuro, ¿no? Es un tratamiento que afecta a tu vida diaria. ¿Y en qué consiste ese tratamiento? Bueno, hay dos opciones cuando la función de los riñones llegan a término. Hay dos opciones, o bien un tratamiento de diálisis y la otra es trasplantar un riñón de una persona que ya no lo necesite. Nuestra sangre recorre todo el cuerpo distribuyendo nutrientes que se descomponen en reacciones químicas en cada célula y que producen residuos. Es ahí donde los riñones entran en acción. Podemos decir que son la depuradora de nuestro cuerpo. Toda la sangre, absolutamente toda la sangre del cuerpo, pasan por ellos y lo que hacen es limpiarla. Todas las sustancias de desecho, las toxinas, todos los tóxicos, los eliminan a través de la orina. Las dos principales funciones son la eliminación de las toxinas que tu propio organismo produce durante el metabolismo, como pueden ser la urea, el ácido úrico o la creatinina, y la eliminación también del exceso de líquido que el cuerpo acumula de lo que bebemos y de lo que comemos. Los riñones filtran nuestra sangre unas 40 veces al día, gracias a 1 millón de diminutos filtros llamados nefronas. El 99% del agua vuelve al vaso sanguíneo, que lo absorbe junto con los minerales y nutrientes que el cuerpo necesita, y el resto se transforma en orina. Pero, ¿qué pasa cuando esa depuradora falla? Esas toxinas que en condiciones normales se eliminan, se acumulan. Nuestra sangre se vuelve tóxica. Hay un aumento también de enfermedades de riesgo cardiovascular. También hay un aumento de la tensión, puede haber hipertensión, se nos llenan los pulmones de líquidos porque no eliminamos el líquido, insuficiencia cardíaca o líquido en las piernas, podemos tener anemia, osteoporosis y fracturas. Es la enfermedad renal crónica, una patología muy presente en nuestra sociedad. Estamos hablando de que en el mundo se estima que en 2040 va a ser la quinta causa de mortalidad. En España se estima que hay alrededor de 7 millones de personas con enfermedad renal crónica. El paciente puede estar muy cansado, tener más sueño, picor en la piel, tener dificultad para respirar porque se acumula los pulmones de agua. Son los principales síntomas que pueden alertar de la presencia de una enfermedad renal. Sin embargo, cuando estos aparecen, ya la patología está muy desarrollada. El 90% de las personas que tienen enfermedad renal crónica todavía no lo saben. En los casos más graves, las personas con enfermedad renal crónica necesitarán filtrar su sangre de manera artificial. Es el tratamiento renal sustitutivo, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Aproximadamente un 2% de los pacientes con enfermedad renal crónica llegan a necesitar este tipo de terapias alternativas. En Castilla y León hablamos de unas 350.000 personas diagnosticadas con enfermedad renal crónica y más de 3.200 que actualmente están recibiendo tratamiento renal sustitutivo. El tratamiento renal sustitutivo más conocido es la hemodiálisis. Sale la sangre del cuerpo del paciente, pasa por una máquina, la limpia y la devuelve limpia al paciente. Es un tratamiento que principalmente se hace o bien en un ámbito extrahospitalario o bien en un centro de diálisis, como los 13 centros de diálisis que tenemos Bebraun en toda España, y se hace siempre sobre la supervisión del personal sanitario. Cada ciclo de hemodiálisis requiere 4 horas para que se haga el filtrado completo unas 15 veces. A través de un acceso vascular, un catéter o una pistola arteriovenosa, se extrae al paciente poco a poco toda su sangre. Se une una arteria con una vena, se le da presión, se ensancha y a partir de aquí tenemos caudal para poder sacar toda esta sangre. Y esa sangre ya depurada y limpia la devolvemos otra vez al paciente. A lo largo de las últimas décadas, este tratamiento renal sustitutivo ha evolucionado significativamente, sobre todo en seguridad, eficacia y facilidad de uso. En los últimos tiempos se está focalizando mucho en la individualización del tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente que entra en diálisis tiene diferentes edad, diferente condición física, diferentes patologías de base. También avanza hacia un menor consumo de recursos. Un paciente por tratamiento consume 120 litros de agua. Nosotros tenemos unas tecnologías que son altamente eficientes a nivel de consumo de electricidad y sobre todo a nivel de consumo de agua. Aunque existe una alternativa domiciliaria de hemodiálisis, el tratamiento renal sustitutivo que puede realizarse en casa más frecuente es la diálisis peritoneal. Se hace a través de un líquido que se infunde en el abdomen y es una membrana peritoneal que tenemos dentro de nuestro cuerpo donde se hace el intercambio de sustancias. Sin embargo, la opción más deseable es el trasplante de riñón.
En 2024, más de 4.000 personas recibieron un trasplante de riñón en nuestro país. Es el tratamiento renal sustitutivo de elección. Tendrá unas ciertas restricciones, sobre todo derivadas de la medicación que toman, que baja mucho en las defensas. Entonces los 6 primeros meses son un poco los más conflictivos, pero sí, el objetivo es que recuperen esa calidad que tenían antes. La enfermedad renal crónica no significa renunciar a la actividad profesional. Consideramos que el tratamiento que se le da de dar al paciente no solamente es un tratamiento que esté basado puramente en la diálisis, puramente médico, sino también de manera integral, para que los pacientes puedan integrar su tratamiento en diálisis con lo que es su vida profesional y su vida particular. Y es que menos de un 30% de pacientes en hemodiálisis tiene un empleo, y los obstáculos no son menores tras recibir un trasplante. ¿Estos tratamientos son compatibles con una vida laboral activa? Por ejemplo, una persona que esté recibiendo diálisis, ¿qué opciones tiene? Bueno, sí que podría ser. Evidentemente tiene que ver con la situación que tenga la persona, aunque esté en diálisis, personas que tienen una mejor situación que otra. Tiene que ver con el puesto de trabajo. Hay puestos de trabajo que facilitan mejor que la persona en tratamiento de diálisis sigan trabajando. Y tiene que ver con los requerimientos físicos que tenga el propio trabajo. Sí, hay posibilidades, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué tasas de empleo tienen las personas en tratamiento renal sustitutivo? La realidad es que las tasas son muy bajas. No llega al 30% de las personas que están en tratamiento de hemodiálisis, porque hay varias opciones de diálisis y hay diferencias en cuanto al empleo. Porque aquellas personas que están en diálisis domiciliaria tienen más tasa de empleo que las que están en hemodiálisis en centro. Bueno, hay varias explicaciones. Una es que el horario de una diálisis domiciliaria es más flexible que ir a un centro sanitario donde tienes que ir cuando te marcan el tratamiento. Y la otra opción, que es el trasplante de riñón y que podría permitir seguir trabajando, pues la realidad es que no lo hace en la manera que podríamos pensarlo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las dificultades que encuentra una persona trasplantada para quizá reincorporarse al mercado laboral? No sé si estamos hablando de reincorporarse o de mantener su empleo. Hablaríamos más de mantener el empleo, porque nuestros estudios dicen que más del 76% de las personas que entran en diálisis estaban anteriormente trabajando. Es decir, que la mayoría de las personas a las que se le detecta una enfermedad renal crónica están ya trabajando. O sea, sería más mantener el puesto de trabajo. El problema es el propio itinerario que pasa la persona a la que le detectan una enfermedad renal crónica. Porque, bueno, desafortunadamente no hay riñones para todos, no todas las personas pueden ser trasplantadas y lo habitual es que las personas entren en tratamiento de diálisis. Más del 86% de las personas a las que se le detecta una enfermedad renal y acaban con la función de sus riñones, entran directamente en tratamiento de diálisis. Mantener un puesto de trabajo en diálisis es mucho más complicado y lo habitual es que lo pierdan. Claro, cuando se les trasplanta, tienen que volver al mercado laboral. Y volver al mercado laboral después de estar unos años fuera de él, con las edades que suelen tener estas personas que superan los 55 años, pues hacen que sea extremadamente complicado. Lo ideal sería que pudieran mantener el trabajo al comenzar el tratamiento de diálisis. Ana lleva toda su vida laboral compatibilizando su empleo con su enfermedad renal. Recibió el diagnóstico con 16, era estudiante. Con 21 empezó su tratamiento de diálisis. Poco después empezó a trabajar. Trabajaba en una fundación también relacionada con el tema renal y bueno, simplemente pues lo que tuve que adaptar fue mi tratamiento de diálisis a mi jornada laboral, ¿vale? En este caso yo me dializaba martes, jueves y sábado por la tarde y así podía compaginar por la mañana mi tratamiento mi jornada laboral y por la tarde y sábado mi tratamiento de diálisis. 3 visitas al hospital a la semana. Eso cambió a recibir el trasplante. Cuando recibes el trasplante tu vida cambia tanto laboral como personal. Hay que tener en cuenta que aunque el trasplante te da muy buena calidad de vida, pero sí que tiene otros efectos secundarios añadidos a la medicación que tenemos. Tenemos consultas médicas, tenemos analíticas, pruebas médicas y luego van apareciendo a lo largo del año efectos secundarios de la medicación que tomamos. Ana lleva 17 años trabajando en Alcer.
La concienciación hacia las necesidades sociales de los trabajadores con enfermedad renal, lógicamente, es máxima, pero no ocurre igual con todo el tejido laboral, especialmente en el ámbito privado. Desde aquí sí se entiende, lógicamente, no es para menos lo que es la problemática de conciliación del mundo laboral con la propia enfermedad. En otros sitios, en otros trabajos, lógicamente, pues no se conoce, es un desconocimiento muchas veces, por eso es tan importante obtener ese grado de discapacidad. Un certificado de discapacidad pues nos ayuda mucho a poder conciliar esa vida laboral, ¿vale? Porque si no es complicado en una empresa común con personas sin discapacidad. En el ámbito laboral y social, las personas con discapacidad tienen ciertas ventajas. Las empresas, tanto públicas como privadas, deben reservar ciertos puestos de trabajo para personas en esa situación. Pero, eso sí, el grado de discapacidad reconocido debe ser al menos del 33%. El reconocimiento, cualquier persona con enfermedad renal en cualquier etapa de su enfermedad, ya sea ERCA, diálisis o trasplante, nos da la oportunidad de un mundo laboral. Era en los años 90 cuando Ana pasó el Tribunal de Discapacidad. Le otorgaron un grado permanente del 80%. Los cambios legislativos posteriores incluyeron una revisión de ese baremo tras el trasplante. Mi certificado es antes del año 1995, ¿vale? Donde se mantiene ese grado de discapacidad que te dan inicialmente. Después del año 1995, las personas que pasaron la discapacidad, el grado sí que ha ido cambiando, ¿vale? Y actualmente, bueno, pues no alcanzamos ese baremo de discapacidad a las personas trasplantadas. Pero sí que es verdad que tenemos que trabajar. Una persona joven con 40 años que no esté trabajando, no tenga una vida activa, seguramente que tenga una salud mucho peor. Emocionalmente pues te sientes útil, por decirlo así, te dice que tú realizas un trabajo que estás realizando, con lo cual emocionalmente, psicológicamente estás entretenido, creo que vas a sobrellevar mucho mejor esta enfermedad que nos va a acompañar toda la vida. Estamos viendo que la situación no es para nada sencilla. No sé si los desafíos laborales son una prioridad para la actual estrategia renal crónica. ¿En qué momento estamos? Pues lo debería ser. Y ahora mismo estamos en un momento en el que el Ministerio está reanalizando la estrategia de afrontamiento de la cronicidad y ha incluido la enfermedad renal crónica dentro de las patologías especiales a las que hay que atender. Y estamos en ese proceso. Desde luego desde nuestra organización planteamos que el mantenimiento del empleo y la integración laboral en general es un aspecto fundamental para las personas con enfermedad renal crónica. ¿Y qué ocurre con el baremo de valoración de la discapacidad? ¿Creen que hoy por hoy asegura la estabilidad económica de las personas con enfermedad renal crónica? Bueno, pues si uno lee el baremo y lo hace detenidamente, parece que pues las personas con enfermedad renal crónica tendrían ese mínimo legal del 33% que permite una cobertura social importante, ¿no?, para esas personas. Pero la realidad y lo que estamos viendo en las valoraciones es que no es así. Y muchas personas cuando reciben el trasplante pierden el mínimo legal del 33% que sí tenían cuando estaban en tratamiento de diálisis. Vamos a explicar esto porque puede resultar paradójico. ¿Cuál es el objetivo de que se reconozca esta discapacidad a las personas con enfermedad renal crónica? Bueno, es reconocer unas limitaciones y que con este certificado se corrigen para que puedan tener una integración social y laboral igual que otra persona. Pero efectivamente es una paradoja porque al quitarle el certificado de discapacidad a una persona que está trasplantada, pues le impide llegar a esas acciones correctoras que, por ejemplo, mantengan un puesto de trabajo, porque esa persona tiene una serie de beneficios para la empresa y para el propio trabajador que hace que, pues sea interesante mantenerle el puesto de trabajo. Es decir, a la vez pierde, por un lado, su fuente de ingresos, porque muchas personas en diálisis su fuente de ingresos son las pensiones de discapacidad, y por otro lado pierde la posibilidad de tener beneficios que faciliten su entrada en el mercado laboral. Efectivamente, esas personas cuando entran en diálisis habitualmente, si no pueden seguir con su vida laboral, reciben una incapacidad laboral. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando se les trasplanta? Cuando se les trasplanta, lo habitual es que pierdan esa incapacidad laboral o se la reduzca de grado y tienen que volver al mundo laboral. Si además
de ello pierden el 33%, hace que esa persona sea menos atractiva para las empresas que le contratan, porque no tienen ni las bonificaciones ni las subvenciones a la contratación que sí que tienen las personas con discapacidad. Entonces, por un lado, les estamos negando el sustento que han tenido cuando estaban en diálisis, la pensión por incapacidad laboral, y por otro lado, le estamos limitando sus posibilidades de empleo, le estamos diciendo que tiene que volver al mercado, pero no le damos esa herramienta que permite luchar, si me permiten la expresión, contra la población normal, ¿no?, que es el certificado de discapacidad. Se calcula que el coste de los tratamientos renales sustitutivos son de en torno a los 35.000 euros por paciente de año, aproximadamente un 3% de todo el presupuesto sanitario. A esto habría que sumar también los costes laborales de la pérdida de talento, ¿no?, de talento desperdiciado por esta dificultad en el acceso al mercado laboral. Yo no sé si hay un cálculo, se han cuantificado cuánto puede suponer esto pues para la economía española, ¿no?, tanto en el caso del tratamiento renal sustitutivo como en otras enfermedades, ¿no? Nosotros hicimos ese cálculo hace unos años. Nosotros calculamos cuántos años de vida laboral perdidos tenían las personas en enfermedad renal crónica en función del tratamiento y cuánto sería el coste social que tendrían, es decir, aquellas personas que están cobrando incapacidad laboral y que podrían estar trabajando, ¿no?, por ejemplo, si optaran por una opción de diálisis. Y bueno, lo que sacamos es que entre 9.000 y 15.000 euros menos hay de diferencia entre aquellas personas que están trabajando, estando en diálisis, que aquellas que están con una incapacidad laboral. El coste para el sistema, el coste social, que se suma a ese coste sanitario que estábamos hablando. Las dificultades laborales de las personas con alguna patología no es exclusivo de la enfermedad renal. Por ejemplo, el Observatorio del Cáncer asegura que 3 de cada 10 pacientes con este diagnóstico han perdido o abandonado el trabajo después de la enfermedad. 3 de una decena, pero es que los pacientes oncológicos en edad laboral son 4 de 10. El tratamiento del cáncer implica dificultades para mantener una actividad laboral estándar, pero las barreras para mantener el empleo no son exclusivas de la fase activa de la enfermedad. El riesgo de estar en paro aumenta un 34% en supervivientes de cáncer frente al resto de la población. Teniendo en cuenta esta alta prevalencia de esta enfermedad, estos bajos ratios de empleo son una pérdida de talento para toda la sociedad. Conscientes de esta situación, Cigna Healthcare España y MD Anderson Cancer Center Madrid Hospiten han elaborado la guía El impacto invisible del cáncer, estrategias de apoyo en el ámbito laboral, con el que ponen el balón de este problema en el tejado del tejido empresarial. Pensamos claramente que el impacto que tiene el cáncer sobre los trabajadores es un hecho que no está visibilizado, que aparte de la productividad, aparte de, por supuesto, ayudar financieramente cuando lo precisan tus empleados, aparte de otras muchas cosas, hay que meter en la cultura de las empresas este tipo de posibilidades, de que un paciente necesite cuidados especiales o un manejo especial por este tipo de cosas. Las empresas creo que tienen una responsabilidad y un deber de generar un impacto social positivo a través de crear entornos inclusivos de trabajo, donde puedan, como digo, reincorporar a este tipo de profesionales que han padecido una enfermedad y poder gestionarlo de la mejor forma posible. Un cambio cultural en las empresas que faciliten la reincorporación de los pacientes oncológicos, pero también de otras enfermedades, poco a poco. Flexibilidad horaria, apoyo psicológico, formación al resto de compañeros son algunas de las medidas concretas que proponen. La recomendación es tener algunos protocolos de actuación para garantizar que la reincorporación sea de forma progresiva y adecuada a las necesidades del empleado. Eso sí, desde esta guía también se incide en la propia responsabilidad del trabajador, que debe incorporar hábitos de vida saludables en su día a día para asumir que su salud empieza por cuidarse él mismo. Facilitar la incorporación de las personas con enfermedad renal crónica es uno de los objetivos de Alcer durante años. ¿Qué pasos se han dado y cuáles serían las prioridades que creen que quedarían por dar? Bueno, hay varias. Una importante es analizar qué es lo que pasa con este baremo,
y bueno, contactar con el Ministerio y la organización con la que colaboramos, que es COCENFE, para que las valoraciones se ajusten más a la realidad. La otra es trabajar, como hablaba, para que aquellas personas que están trabajando, pues en la medida de lo posible opten por opciones domiciliarias, que son las que sabemos que con mayor probabilidad permiten que esas personas sigan trabajando. Y hay más cuestiones. Una de nuestras reivindicaciones también es el hecho de que la enfermedad renal crónica esté incluida dentro de las patologías que dan derecho a jubilación anticipada. Si tú sabes que puedes tener la opción de jubilación anticipada, puedes plantearte seguir trabajando porque tienes todavía tu condición física, no plantearte pedir una capacidad laboral porque estás en diálisis, y con ello pues seguir trabajando el tiempo que todavía puedes ofrecer. Esa es nuestra labor, el hablar con las personas para que en la medida posible tengan toda la información necesaria y puedan decidir en base a lo que conocemos que pasa con las personas que han pasado por su misma situación, y por la otra, pues hablar con las administraciones para que puedan regular, legislar esta serie de situaciones y con ello, pues el objetivo común, que es que las personas sigan trabajando a pesar de tener una enfermedad como la que estamos hablando. Una batalla más a la que se enfrentan los enfermos renales. Empresas, administración, tejido social, pacientes, todos tienen parte de responsabilidad para conseguir que los enfermos renales tengan las mismas oportunidades para desarrollar una vida laboral plena. Así nos vamos. En unos días volveremos con más diagnóstico. No nos fallen, les esperamos.